Gasté lo que no tenía para que mi familia estuviera en mi ceremonia de graduación como arquitecto. Cancelaron a última hora para ir a la boda de un primo y me mandaron 2 mensajes. Verte recoger un cartón no nos emociona. Preferimos celebrar a alguien que realmente tenga futuro. Les envié las fotos de la maqueta del edificio que diseñé y de la invitación a un proyecto internacional. 4 horas después, mi papá lloraba en el teléfono. Pero para entonces, ya había hecho algo que no podrían deshacer. Mi nombre es Alejandro y toda mi vida ha sido una constante batalla para ser visto. No para ser admirado, no para ser alabado, sino simplemente para ser visto por mi propia familia. Recuerdo como si fuera ayer cuando cumplí 10 años. Había ganado la Feria de Ciencias Escolar con un modelo arquitectónico de una ciudad sostenible. La directora había llamado a mis padres específicamente para felicitarlos por mi creatividad excepcional. Esa noche llegué a casa con mi trofeo, solo para encontrar la casa vacía y una nota en el refrigerador. Fuimos a ayudar a tu primo Diego con su proyecto de arte. Hay pizza congelada. Ese fue solo el comienzo. Cuando gané una beca parcial para estudiar arquitectura, mis padres asintieron distraídamente mientras mostraban con orgullo las fotos de Diego en su primer trabajo como vendedor. Tu primo ya está ganando su propio dinero, decía papá con orgullo, mientras tú sigues estudiando. Como si mi educación fuera un capricho y no una inversión. Siempre fue así. La habitación de Diego tenía pósters enmarcados y una computadora nueva cada 2 años. La mía tenía paredes descascaradas y heredaba los equipos que él ya no quería. En las reuniones familiares, mis tíos preguntaban por Diego primero. ¿Cómo va Diego? ¿Diego consiguió novia? ¿Diego sigue en ese trabajo prometedor? Yo era una nota al pie, el sobrino que estudiaba algo relacionado con casas. A pesar de todo, mantuve la esperanza. Pensé que al graduarme como arquitecto, finalmente vería ese brillo de orgullo en sus ojos. Por eso, cuando supe la fecha de mi ceremonia de graduación, 6 meses antes, se los comuniqué inmediatamente. Es el 15 de julio, les dije durante una cena familiar. Sé que está lejos, pero quería que lo supieran con tiempo para que puedan organizarse. Mi madre asintió distraídamente mientras servía más puré a Diego. Claro, hijo. Lo anotaré en el calendario. Durante esos 6 meses, trabajé turnos dobles en la cafetería del campus. Vendí mi colección de libros de arquitectura que había acumulado durante años. Tomé trabajos freelance diseñando remodelaciones de cocinas para compañeros de la universidad. Todo para costear los pasajes de avión de mis padres, el hospedaje en un hotel decente cerca del campus y una cena de celebración después de la ceremonia. Mi plan era perfecto. Finalmente verían que mi cartón, como ellos lo llamaban, no era solo un papel. Era la llave a un futuro que yo había construido con mis propias manos, sin su apoyo emocional ni financiero. 3 días antes de la ceremonia, recibí la llamada de mi madre. Mijo, hay un problema con las fechas, su voz sonaba falsamente preocupada. Resulta que la boda de Diego es este fin de semana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Diego se casa? No sabía que estaba comprometido. Fue algo rápido, ya sabes cómo es él, tan espontáneo y romántico. Conoció a esta chica hace 3 meses y... bueno, ya sabes. No, no sabía. No sabía porque nadie me había contado nada sobre esto. Pero mamá, mi voz temblaba ligeramente, ya compré sus boletos de avión. El hotel está reservado. He estado ahorrando durante meses para esto. Lo siento, Alejandro, pero es la boda de tu primo. Es un acontecimiento único. ¿Tú entiendes? No, no entendía. Mi graduación también era un acontecimiento único. Pero me tragué el nudo en la garganta y respiré profundo. Puedo cambiar los boletos, ofrecí desesperadamente. Puedo buscar vuelos que lleguen después de la boda. La ceremonia es a las 5 de la tarde, podrían tomar un vuelo temprano y... No será posible, hijo. La celebración continuará todo el fin de semana. Tu tía ha organizado un brunch para el domingo. Un brunch. Mi carrera de arquitectura valía menos que un brunch post-boda. Colgué sintiéndome entumecido. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, recibí 2 mensajes de texto que cambiarían todo. Verte recoger un cartón no nos emociona. Ese fue de mi padre. El hombre que alguna vez me llevó sobre sus hombros cuando era niño. El siguiente fue de mi madre. Preferimos celebrar a alguien que realmente tenga futuro. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Un cartón. 6 años de estudio, incontables noches sin dormir, proyectos que me habían llevado al límite de mi creatividad y resistencia, reducidos a un cartón. Y Diego, que había saltado de trabajo en trabajo,
que nunca había terminado nada significativo en su vida, aparentemente tenía más futuro que yo. Esa noche lloré por primera vez en años. No por tristeza, sino por rabia. Por la injusticia de haber dado tanto por personas que nunca pudieron ver mi valor. Por haber gastado mis últimos ahorros en traer a una familia que prefería un brunch con mimosas a ver a su hijo recibir su título universitario. Pero mientras las lágrimas caían, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era de mi profesor de diseño avanzado. Alejandro, tengo noticias extraordinarias. Tu maqueta del complejo sostenible ha sido seleccionada para representarnos en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Además, el estudio Foster y Partners ha mostrado interés en tu portfolio. Quieren ofrecerte una pasantía en su sede de Londres. Por favor, contáctame urgentemente para discutir los detalles. Me sequé las lágrimas y miré fijamente la pantalla. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Algo se rompió y algo nuevo nació. Sentado en mi pequeño apartamento de estudiante, con el correo electrónico todavía abierto en mi pantalla, abrí el cajón de mi escritorio. Allí estaba la caja donde guardaba recuerdos familiares. La abrí lentamente y saqué algunas fotografías. Una en particular me llamó la atención, mi familia en la graduación de la secundaria de Diego. Todos sonrientes, abrazándolo como si hubiera ganado un Nobel. Recordé ese día perfectamente. Yo acababa de recibir la notificación de mi beca para la universidad, pero cuando intenté compartir la noticia, mi madre me interrumpió. Ahora no, Alejandro, estamos celebrando a Diego. Siempre fue así. Cuando gané mi primera competencia de diseño universitario, mis padres no pudieron asistir porque Diego necesitaba ayuda para mudarse a su nuevo apartamento. Cuando presenté mi primer proyecto importante, estaban ocupados asistiendo al partido de softball de la empresa de Diego, donde él apenas era suplente. Revisé más fotos. En cada reunión familiar, cada celebración, cada momento importante, el patrón era claro. Diego en el centro, Diego recibiendo la atención, Diego siendo alabado por logros mediocres, mientras los míos eran tratados como obligaciones. Claro que sacaste buenas notas, Alejandro, siempre has sido aplicado. Como si mi éxito académico fuera algo automático y no el resultado de incontables horas de estudio y esfuerzo. Diego necesita más apoyo, él no tiene tu facilidad. Esa era la justificación perpetua. Diego necesitaba más. Diego merecía más. Diego. ¿Y dónde estaba Diego ahora? Después de abandonar 3 carreras universitarias, después de ser despedido de 4 trabajos diferentes, después de múltiples relaciones fallidas, ahora repentinamente había encontrado su camino con una chica que conoció hace 3 meses. Y esto, por supuesto, era más importante que mi graduación. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Enloquecidos de orgullo? Ni siquiera estarían presentes en mi graduación. Fue entonces cuando recordé algo más. Un comentario de mi padre durante nuestra última llamada telefónica, antes de que supiera de la boda. Cuando termines esa carrera tuya, podrías ayudarnos a remodelar la casa. Siempre hemos querido una extensión en la cocina. Ahí estaba. El patrón completo. Mis logros solo importaban cuando podían beneficiarse directamente de ellos. Miré la invitación digital para la pasantía en Londres que mi profesor había adjuntado. 3 meses en una de las capitales arquitectónicas del mundo, trabajando con pioneros del diseño sostenible. Una oportunidad que podría definir mi carrera. Y luego miré la maqueta de mi proyecto final, cuidadosamente colocada en la esquina de mi habitación. El complejo residencial sostenible que había diseñado, con sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares integrados estéticamente, espacios comunitarios que fomentaban la interacción social. Un proyecto que había recibido elogios de todos mis profesores. Un proyecto que mis padres nunca verían. O tal vez sí. Tomé mi teléfono y abrí la cámara. Con cuidado, fotografié la maqueta desde varios ángulos, capturando los detalles en los que había trabajado durante meses. Luego tomé una captura de pantalla de la invitación de Foster y Partners y de la notificación para la Bienal de Venecia. Sin pensarlo 2 veces, envié todo al grupo familiar de WhatsApp. Sin explicación, sin texto adicional. Solo las imágenes. Después, apagué mi teléfono. Esa noche no dormí. Mi mente estaba demasiado ocupada, repasando años de desplantes, de favoritismo, de injusticias pequeñas que se habían acumulado como gotas de agua hasta formar un océano de resentimiento. Pensé en todas las veces que había buscado su aprobación. En todas las ocasiones en que había callado mis logros para no opacar a Diego. En todos los momentos en que había ajustado mis expectativas para no decepcionarme cuando, inevitablemente, mi familia me decepcionaba. A la mañana siguiente,
Encendí mi teléfono para encontrar múltiples llamadas perdidas y mensajes. Los ignoré todos. Tenía una decisión que tomar. Abrí mi computadora y comencé a investigar. Llamé a mi banco. Consulté con la Oficina de Asuntos Internacionales de la universidad. Contacté a mi profesor. Para el mediodía, todo estaba arreglado. Mi teléfono seguía sonando. Esta vez, contesté. Alejandro. La voz de mi madre sonaba ansiosa. Estuvimos tratando de contactarte toda la noche. ¿Por qué no respondes? Estaba ocupado, respondí con una calma que no sentía. ¿Es cierto lo de ese estudio en Londres? ¿Y lo de la exhibición en Italia? Sí, mamá. Es cierto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía sentir las ruedas girando en su cabeza, recalculando, reevaluando su posición. Eso es maravilloso, hijo. Estamos tan orgullosos. Tu padre y yo estábamos pensando, quizás podríamos reorganizar algunas cosas. Tal vez podríamos asistir a tu graduación después de todo. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Tan predecible. Tan transparente. No será necesario, dije, manteniendo mi voz neutra. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que queremos estar ahí. Es un momento importante. Un cartón, dije, repitiendo las palabras de mi padre. No era solo un cartón que no les emocionaba. Otro silencio incómodo. Tu padre no quiso decir eso, estaba cansado y... Ya he tomado una decisión, mamá. Y no podrán deshacer lo que he hecho. ¿A qué te refieres? Alejandro, me estás asustando. Dale mis saludos a Diego y a su nueva esposa. Diles que les deseo lo mejor. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba tranquila. Clara. Decidida. Miré los documentos que acababa de firmar y enviar. El contrato para la pasantía en Londres. La solicitud para un préstamo estudiantil internacional. Y lo más importante, la renuncia formal a mi herencia familiar, notariada y enviada a mi abogado. El dinero que había ahorrado para los boletos de avión y el hotel de mis padres ahora estaba en una cuenta separada. Dinero para mi nuevo comienzo. En pocas horas, mi teléfono volvería a sonar. Sería mi padre, probablemente llorando al enterarse de mi decisión. Pero para entonces, ya habría terminado de empacar. El día de mi graduación llegó con un sol radiante que iluminaba el campus. La ceremonia sería a las 5, pero desde las 3 ya estaba preparado, con mi toga y birrete inmaculados, revisando una última vez mi apartamento casi vacío. Miré mi teléfono. 43 llamadas perdidas. 26 mensajes de voz. Innumerables mensajes de texto. La mayoría de mis padres, algunos de tíos y primos que repentinamente mostraban interés en mi vida. Incluso uno de Diego. No había respondido a ninguno. No después de aquella breve conversación con mi madre. En la ceremonia, me senté entre mis compañeros de clase, todos rodeados por familiares orgullosos con flores y cámaras. A mi lado, solo estaba Lucas, quien había insistido en acompañarme al enterarse de la situación. ¿Estás seguro de lo que hiciste?, me preguntó mientras esperábamos a que comenzara la ceremonia. Completamente, respondí, sosteniendo con fuerza el sobre que contenía mi pasaje de avión a Londres para la semana siguiente. Completamente, respondí, sosteniendo con fuerza el sobre que contenía mi pasaje de avión a Londres para la semana siguiente. Cuando pronunciaron mi nombre y subí a recibir mi diploma, escuché a Lucas aplaudir con fuerza. También aplaudieron algunos profesores que reconocían mi trabajo. Fue suficiente. No necesitaba más. La celebración posterior fue íntima. Lucas, 2 compañeros más de la facultad y mi profesor de diseño, quien no paraba de hablar sobre el futuro brillante que me esperaba. Foster y Partners no ofrece estas oportunidades a cualquiera, me dijo, chocando su copa con la mía. Vi cómo trabajaste estos años, Alejandro. Te lo mereces. Regresé a mi apartamento cerca de medianoche, agotado pero en paz. Había pasado. Era oficialmente arquitecto. Sin mi familia presente, pero con la certeza de que había elegido mi propio camino. Fue entonces cuando mi teléfono sonó nuevamente. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Después de un momento de duda, contesté. Papá. Lo que escuché no fue un saludo, sino un sollozo desgarrador. El llanto de un hombre quebrado. Alejandro. Su voz apenas era audible a través de las lágrimas. El abogado nos llamó. ¿Es cierto? ¿Renunciaste a tu herencia? ¿Te vas a Londres? Sí, papá. Es cierto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? Realmente necesitas preguntarlo. Mi voz sonaba calmada,
casi extrañamente serena. Toda mi vida he sido el segundo en todo. Diego siempre fue primero. Sus logros siempre valieron más que los míos. Su futuro siempre fue más prometedor que el mío. Eso no es. Verte recoger un cartón no nos emociona, lo interrumpí, citando sus propias palabras. Preferimos celebrar a alguien que realmente tenga futuro. Esas fueron sus palabras, papá. Las tuyas y las de mamá. Otro sollozo. Esta vez acompañado por la voz de mi madre en el fondo. Hijo, estábamos equivocados. Terriblemente equivocados. Diego, su boda se canceló. Descubrimos que la chica solo estaba con él por dinero. Pensaba que nuestra familia tenía más recursos. Cuando supo la verdad, lo dejó plantado en la iglesia. Una risa seca escapó de mi garganta. Justicia poética en su máxima expresión. Lo siento por él, dije, sinceramente. Pese a todo, Diego también había sido víctima del favoritismo tóxico de nuestros padres. Pero eso no cambia nada. Por favor, la voz de mi padre se quebró nuevamente. Reconsidéralo. La casa siempre ha sido para ti y para Diego. Tu madre y yo queríamos dejarles algo para su futuro. Ya construí mi futuro, papá. Sin su ayuda. Y sobre la casa, ¿recuerdas cómo siempre decías que necesitabas una remodelación? ¿Cómo mencionabas que mi cartoncito podría servir para algo si te diseñaba una cocina nueva? Silencio al otro lado de la línea. He firmado un contrato con un estudio de arquitectura social aquí en la ciudad, continué. Les doné mis derechos sobre la casa a cambio de que remodelen 10 viviendas en barrios marginales. Casas de familias que realmente necesitan ayuda. Que realmente apreciarán lo que reciban. No puedes haber hecho eso, la voz de mi padre sonaba incrédula. No es legal. Es completamente legal, papá. Consulté con un abogado. La herencia es mía para renunciar y donar como yo decida. Ya está hecho. La respiración entrecortada de mi padre fue la única respuesta durante casi un minuto. Hijo, lo sentimos tanto. No nos dimos cuenta. Su voz se apagó. Tu madre está destrozada. Ella, nosotros, te amamos. He firmado un contrato con un estudio de arquitectura social aquí en la ciudad, continué. Les doné mis derechos sobre la casa a cambio de que remodelen 10 viviendas en barrios marginales. Casas de familias que realmente necesitan ayuda. Que realmente apreciarán lo que reciban. No puedes haber hecho eso, la voz de mi padre sonaba incrédula. No es legal. Es completamente legal, papá. Consulté con un abogado. La herencia es mía para renunciar y donar como yo decida. Ya está hecho. La respiración entrecortada de mi padre fue la única respuesta durante casi un minuto. Hijo, lo sentimos tanto. No nos dimos cuenta. Su voz se apagó. Tu madre está destrozada. Ella, nosotros, te amamos. Yo también los amo, respondí, sorprendido por la sinceridad de mi voz. Pero amar no significa permitir que me traten como lo han hecho. A veces amar significa establecer límites. ¿Volverás algún día? No lo sé, papá. Estaré un año en Londres. Después, quién sabe. Tal vez vuelva, tal vez no. Dependerá de muchas cosas. ¿Podemos al menos llamarte? Saber cómo estás. Pensé en ello un momento. El dolor seguía ahí, pero la rabia comenzaba a diluirse. Pueden escribirme emails, concedí finalmente. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Pero será diferente. Tendrá que ser diferente. Después de colgar, me senté en el borde de mi cama. En unas horas comenzaría a empacar para mi nueva vida. Una vida construida con mis propias manos, bajo mis propios términos. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Diego. Felicidades por tu graduación y por la oportunidad en Londres. Lamento no haber estado ahí. Lamento muchas cosas. Quizás podamos hablar algún día, cuando estés listo. Sonreí ligeramente. Tal vez había esperanza después de todo. No de volver a lo mismo, sino de construir algo nuevo, algo más sano. Afuera, el amanecer comenzaba a asomarse. Un nuevo día. Una nueva vida. 6 meses después. El blog de arquitectura sostenible más leído en España publicó una entrevista conmigo esta mañana. En ella, hablé sobre mi experiencia en Foster & Partners, sobre la Bienal de Venecia y sobre el proyecto de renovación de viviendas sociales que había financiado con mi herencia. La última pregunta fue la más difícil. ¿Qué dirías a otros jóvenes arquitectos que enfrentan obstáculos familiares o sociales para perseguir sus sueños? Mi respuesta fue simple: a veces,
la mejor estructura que puedes diseñar es tu propia vida. Construye con cimientos sólidos, elimina los elementos tóxicos, y no tengas miedo de renovar cuando sea necesario. Tu valor no depende de quien no puede verlo, sino de quién eres y de lo que creas en este mundo. Después de enviar el artículo a mis padres por email, apagué mi computadora y me dirigí al estudio. Londres me esperaba con un nuevo proyecto, un nuevo desafío, y la libertad de ser finalmente quien siempre supe que podía ser. Las personas más cercanas son quienes menos valoran nuestros esfuerzos. El verdadero éxito no está en buscar la aprobación de quien nunca te la dará, sino en reconocer tu propio valor y construir límites saludables. La mejor venganza no es el resentimiento eterno, sino vivir una vida plena en tus propios términos. ¿Te gustó esta historia? No olvides inscribirte en Ecos de Historia para no perderte nuestras próximas publicaciones. Dale like a este video si te identificaste con Alejandro y cuéntanos en los comentarios. ¿Has tenido que establecer límites con tu familia para crecer? ¿Crees que tomó la decisión correcta? Tu opinión nos importa. Recuerda que cada semana traemos nuevas historias que te harán reflexionar, emocionarte y quizás reconocer situaciones de tu propia vida. Activa la campanita para recibir notificaciones.